habíamos visto que ustedes ya conocen la representación en serie de una función, en serie de Taylor y en serie de Laurent. Ahora vamos a estudiar una representación en serie de una función periódica en función de las senos y cosenos, las funciones trigonométricas senos y cosenos. La serie de Fourier representa o converge a la función en el intervalo o en el periodo en el cual la representa. Habíamos visto la definición de función periódica. Era aquella en la cual la función se repite o toma los mismos valores a partir de un intervalo positivo, que es lo que justamente se denomina el periodo. Y la representación en serie trigonométrica que habíamos visto en la clase anterior tiene esta forma. La suma de unos términos de coseno multiplicado por el coeficiente trigonométrico a su n y la sumatoria de los términos seno de nx multiplicado por el coeficiente b sub n, más un término constante a sub 0 sobre 2. Los coeficientes a sub n y b sub n se calculan con la expresión que está acá, 4a, 4b y 4c, 1 sobre pi por la integral entre menos pi y pi de f de x, diferencial de x, el a sub n es exactamente igual, pero va f de x multiplicado por el coseno de nx, y los b sub n, 1 sobre pi, toda esta parte igual multiplicado por el seno de nx. Esta es la serie que converge a una función periódica de periodos pi, habíamos visto, donde el n varía con los naturales de 1 a infinito, y se lo suele llamar índice armónico. A sub 0 sobre 2, así como ustedes ven, es un valor constante, que es el valor medio de la función, siempre hablando en un periodo. Y a sub n por el coseno de nx más b sub n por el seno de nx, fíjense que es el armónico de orden n o enésimo armónico de la frecuencia fundamental. A sub 0 sobre 2 es el valor medio de la función o componente de continua, se le suele llamar en ingeniería eléctrica, si la función periódica que están estudiando es lo que en ingeniería se llama una señal. Si n igual a 1, tenemos el armónico fundamental. ¿Por qué? Porque acá en el argumento del seno y en el argumento del coseno, la frecuencia va a coincidir con la frecuencia de la señal periódica que están analizando. Y ahora después vimos ya por qué estoy hablando de frecuencia, pero para los que estudiaron física, la frecuencia es la inversa del periodo. Bueno, a medida que para n igual a 2 tenemos el segundo armónico, etcétera, etcétera. Esto ya habíamos visto en la clase pasada. Y después, bueno, acá hay una representación, un gráfico que la componente continua es un valor constante que podría ser este. Acá no coincide con A sub 0 sobre 2, dice de 0, pero el primer armónico es en este caso, un seno, ¿no es cierto? Pero suelen ser, esta es la representación del primer armónico, del segundo armónico, del tercer armónico, del cuarto armónico. Un ejemplo. Y después analizamos, encontrar la serie de Fourier de esta función, que es una onda cuadrada de periodos pi, que acá estaba la gráfica, vale menos k para los valores de x entre menos pi y 0, y vale k para los valores de x entre 0 y pi. Y a partir de acá se vuelve a repetir, ¿no es cierto? Pero este sería el periodo fundamental. Vamos a analizar entre menos pi y pi. Esta función es excepcionalmente continua porque en el intervalo que estamos analizando del periodo menos pi a pi, tiene una discontinuidad que es justamente en 0. También hay una discontinuidad acá en pi, porque fíjense que si yo me muevo por la derecha al punto 0, la función tiende a k. Y si me muevo por izquierda hacia el punto 0, la función tiende a menos k.
pero esta función tiene derivadas unilaterales, tanto a derecha como a izquierda, alrededor del punto de discontinuidad, que en este caso sería el 0, en este intervalo. Lo que dijimos la otra vez, que si el punto en el cual están analizando es un punto de continuidad, por ejemplo, si fuera acá pi sobre 2, si este intervalo es pi, la mitad sería pi sobre 2. Acá la función, este es un punto de continuidad. Bueno, la serie converge al valor que toma la función si el punto en el que están analizando es un punto de continuidad. Y converge al promedio de los valores a los cuales tiende la función por derecha y por izquierda cuando nos aproximamos a un punto de discontinuidad. Entonces, ¿a qué valor debería converger la serie de Fourier si el punto en el que están analizando fuera el 0? Si la serie converge al promedio, el promedio quiere decir la suma de los valores dividida el número de términos que están sumando. Sería el promedio entre el valor que toma la función, tanto cuando nos aproximamos al punto de discontinuidad por derecha, la función toma el valor de k. Cuando nos aproximamos a 0 por la izquierda, la función toma el valor de menos k. Si sumamos todos valores y dividimos por 2, obtenemos el promedio. ¿Y cuánto sería ahí el promedio? Bueno, entre estos dos valores, entre menos k y k, el promedio es k menos k me da 0, dividido 0. O sea que la serie converge a 0 si estamos analizando en este punto. Si estamos analizando, por ejemplo, en pi sobre 2, la serie converge a este valor k. Si estamos analizando menos pi sobre 2, que sería este punto, la serie converge a menos k. Converge al valor que toma la función en el intervalo en el cual están analizando. En el intervalo me refiero al periodo, ¿no es cierto? El periodo que están analizando. Lo mismo pasa si toman otro periodo. La serie que toman también converge a ese valor. Bueno, y acá hicimos el cálculo, la otra vez hicimos a mano, ahora yo ya les pasé el resultado de lo que hicimos la otra vez. Calculamos la su n con estas expresiones que están acá. A sub 0, a su n y b su n. Y nos dio que el a sub 0 era igual a 0, el a su n era igual a 0 también para todo n. El b su n lo calculamos acá y nos dio que es igual a 2, o sea, 4k sobre n pi para los n impares. Y b su n igual a 0 para los n impares. Todo esto ya habíamos hecho en la clase anterior y ahora les pasé en limpio acá lo que hicimos en la clase anterior. Entonces los coeficientes, inclusive el a sub 0 nos daba 0, por lo tanto el B1 sería 4K sobre 1 por pi, fíjense que acá hago n igual a 1, como es solamente para los n impares, tendría que ser B sub 3, 4K sobre 3pi, el B5 sería 4K sobre 5pi para n igual a 5 y así sucesivamente. El B2, que sería para n igual a 2, 0. El B4, para n igual a 4, 0. Entonces acá lo que decimos es que la serie que representa la función f de x, que era esta función, tiene una representación en serie de Fourier, que es esta forma. El coeficiente B1 sería 4K sobre 1 por pi por el seno de n vale 1 por x sobre 1. N lo voy poniendo acá y saqué factor común 4K sobre pi porque esto se repite, 4K sobre pi se repetirían todos los coeficientes de su n, por eso lo saqué factor común. ¿Y qué me quedaría de cada armónico? Bueno, el seno de 1 por x sobre 1, el seno de 3 por x sobre 3, el n lo dejo acá porque ese va variando. Seno de 5, bueno acá
que se repitió acá, está ahí un problemita, tengo que corregir, porque el seno es 5x sobre 5, después este término no existe, existiría el seno de 7x sobre 7. Este está mal, este hay que borrarlo acá. Y no está el A sub 0 y no están los A sub n, porque son todos nulos. Acá dice que es 0. O sea que la serie, que en principio tiene un término, un coeficiente A sub n por el coseno, al ser el coeficiente A sub n 0, toda esta sumatoria no está. Y como el A sub 0 también es igual a 0, toda esta parte no está, o sea que me queda la sumatoria de B sub n por el seno de nx. Esto es lo único que quedó en este caso. Después habíamos visto que S1, acá esto cómo significa, la sumatoria del primer término de la serie, en este caso el seno nada más. S2 sería si sumo los primeros dos términos de la serie, o sea, el primer armónico y el tercer armónico, porque acuérdense que S2 era nulo. Entonces fíjense cómo ya se va atenuando el pico acá. Y S3 suma los tres primeros armónicos no nulos, o sea, el S1, el primer armónico, el tercero y el quinto. Y la forma ya tiene esta de la serie, que ya va tomando la forma que tiene que tener, que es el valor constante K entre 0 y pi, y sería el valor constante menos K entre menos pi y 0. Yo había puesto en el aula virtual, con GeoGebra y con un deslizador, hasta 15 armónicos, en el cual ustedes pueden ver cuando se consideran los tres primeros, la suma de los tres primeros armónicos no nulos, y después con el deslizador se podía llevar hasta 15 armónicos, 15 términos de la serie. O sea, de esta serie, los 15 primeros términos sumados, y para hacer la gráfica tomé que K vale 2, porque si no tenía que poner otro deslizador más. Así que entonces ahí le di un valor, para no tener que poner otro deslizador con este valor K, digamos, genérico. Y en ese caso ustedes veían que si acá, fíjense, esto tiene la forma ya de este valor, pero está todavía falta para llegar a este valor. Con 15 armónicos, si ustedes abren ese, van a ver que prácticamente se hace apenas, tiene una ondulación acá, una pequeña ondulación acá en los dos puntos, que después cuando estudien ingeniería van a estudiar bien el efecto que se produce, y ya prácticamente va a 0 acá en este punto pi. Con 15 armónicos, todas estas ondulaciones son prácticamente muy pequeñas. Y ya la serie converge a este valor constante K. Y al menos K entre menos pi y 0. Si no lo abrieron, yo todavía no pude hacer como para que acá directamente en el texto puedan tener cosa de cliquear y ver ya directamente ese dibujito. Acá tienen que salir, ir al aula virtual. Pero bueno, si después lo puedo hacer, les voy a poner, pero mírenlo. Después vimos cuáles eran las condiciones para asegurarnos que la serie de Fourier converge a la función, que son las condiciones establecidas por el teorema de Fourier o condiciones de Dirichlet, es un teorema que se lo enuncia nada más, que dice que si la función era periódica, seccionalmente continua, ya vimos la demostración no la demostración, sino la definición de cuando una función era seccionalmente continua en un intervalo, y tiene derivadas a izquierda y derecha en cada punto del intervalo, entonces la serie trigonométrica de Fourier correspondiente, con los coeficientes que acá me faltó completar, que serían 4a, 4b y 4c, es convergente. Y su suma converge a f de x, excepto si el punto x sub 0 es un punto en el cual la función es discontinua. Y la suma de la serie es el promedio de los límites desde la izquierda y de la derecha de f de x en x sub 0. Después vimos cómo sería el cálculo de la serie si la función es periódica, pero en vez de tener un periodo pi, tiene un periodo t cualquiera.
Eso lo vimos en la clase anterior, hacíamos un cambio de escala y la nueva función tenía un periodo t cualquiera. Y acá se estableció una relación que x igual, y reemplazando x igual a 2pi sobre el periodo por t, nos queda entonces que la serie en función para un periodo t cualquiera va a ser igual a sub 0 sobre 2 por la sumatoria de a sub n coseno de n omega 0t. Acá aparece omega 0t, que ya vamos a ver que acá es lo que está contenida la frecuencia, más b sub n por el seno de n omega 0t. Para nosotros, ya que vamos a trabajar con funciones que dependen del tiempo, omega 0 se denomina la frecuencia angular y es 2 veces pi sobre el período. La inversa al periodo, o sea, 1 sobre t, es la frecuencia, por lo tanto, omega 0 también es 2pi por la frecuencia. Que es la que ustedes estudiaron en física. Este es el significado que nosotros le damos a omega 0, ya que estamos trabajando con estas funciones que dependen del tiempo. En algunos casos, si dependen del espacio, tienen otro valor, significa otra cuestión, omega 0. Bueno, ¿y cómo quedarían los coeficientes? El coeficiente a sub 0, eso se puede ver, quedaría 2 sobre t por la integral entre menos t sobre 2 y t sobre 2 de ft diferencial de t, de donde ahora el periodo es t. A sub n queda 2 sobre t por la integral entre menos t sobre 2 y t sobre 2 de ft coseno de n omega 0 t diferencial de t. Y b sub n lo mismo, pero por el seno de n omega 0. También les dije que en algunos casos el periodo se suele expresar como el extremo superior menos el extremo inferior del intervalo AB, en el cual está representada la función, que coincide con su periodo. Con lo cual valen estas expresiones, pero donde esté t va b menos a, y entre menos t sobre 2 y t sobre 2 se integra entre a y b, que son el límite inferior y el límite superior, son los extremos de la integral. Bueno, ya les dije que esta es otra forma de estudiar una función periódica, porque acá vamos a ver cuáles son los armónicos que están presentes, cuáles son las frecuencias que están presentes, porque cuando decimos el armónico, estamos hablando del a sub n por el coseno de n omega 0t, más b sub n por el seno de n omega 0t, y omega 0 tiene presente la frecuencia de la función que están estudiando, de la función periódica. Esta frecuencia es la inversa de este periodo, y este periodo es el periodo de la función que están estudiando. Las distintas componentes armónicas son un múltiplo, porque n varía con los naturales, un múltiplo de justamente esta frecuencia que le llamamos la frecuencia fundamental, porque para n igual a 1, la frecuencia del seno y del coseno coincidiría con la frecuencia de la función periódica que están analizando. Esto en ingeniería, ya les dije en la clase pasada, es importante porque si uno está analizando un circuito o si está investigando el comportamiento de un circuito, tiene que saber cuáles son las frecuencias que van a estar presentes para las distintas señales, cuáles son las que él necesita amplificar, cuáles son las que necesita filtrar, cuáles son las que le puede producir interferencia. O sea, para todo el diseño del circuito, él necesita conocer en la señal periódica que están estudiando cuáles son las frecuencias presentes, es decir, cuáles son los armónicos presentes en esa señal. Cada armónico es justamente cada término, el que nosotros calculamos recién. Cuando decimos cada armónico, estamos hablando de cada uno de estos términos. Este es el primer armónico con 4K sobre pi, por supuesto, porque esto forma parte de la amplitud. Este es el tercer armónico, más 4K sobre pi. Este es el quinto armónico. El quinto armónico sería 4K sobre pi por 5 por el seno de 5x. La amplitud del quinto armónico está formado por 4K sobre 5pi. Nada más que acá sacamos factor común esto para que la serie parezca con esta ley de formación. Ahí ya se ve cómo se van formando. Salvo este que tengo que borrar, que no forma parte. Este hay que borrar acá, esto se quedó mal acá.
Bueno, esto es un repaso de lo que vimos la clase pasada, y ahora iríamos a qué pasa cuando las funciones periódicas que estamos analizando tienen una determinada simetría. Y esto es lo que vamos a ver ahora en el punto 431, que son funciones pares e impares. Una determinada simetría con respecto al eje vertical o una determinada simetría con respecto al origen. Entonces, ¿cuándo decimos que una función es par? Una función que satisface la condición que f de t es igual a f de menos t es una función par para todo t. Y la gráfica de la función es simétrica con respecto al eje vertical, como se muestra en la figura. Acá está la figura, que bueno. Fíjense, esta es la gráfica de una función par. ¿Por qué? Porque f de t, dice acá, por ejemplo, si tomo acá, si fuera este t, esta es f de t, este valor, ¿no es cierto?, está ordenada, es igual, esta ordenada es lo mismo que esta ordenada, que sería f de menos t. Fíjense que acá está el 0, o sea que acá t positivo, acá t negativo. Entonces, si este fuera un valor t, esta es la ordenada de f de t. Y si la función es par, f de menos t, que estaría por acá, menos t, fíjense que la ordenada coincide. Entonces, lo que decimos que esta gráfica, ya que la integral es el área bajo la curva que forma la gráfica de la función con el eje horizontal, fíjense que esta gráfica es exactamente igual que esta gráfica. Por supuesto que esta distancia A es la misma, esta nada más que negativa. Entonces, cuando una función es par, podemos decir que la integral entre menos a y a de f de t diferencial de t es 2 veces el área que hay entre 0 y a. Por esto que decíamos, como esta área es igual a esta área, integrar entre menos a y a, que sería toda esta área más toda esta área, es lo mismo que 2 veces la integral de 0 a, que me va a dar esta área y directamente multiplico por 2. Esto es cierto entonces si la función, esta que estoy integrando, es par en el intervalo del cual están analizando. Ahora, si la función satisface la condición que f de t es igual a menos f de menos t, la gráfica es simétrica con respecto al origen, hay una simetría de cuadrante opuesto, como se muestra en la figura, y en este caso, al ser una función impar, la integración me va a dar 0. ¿Por qué? Esta sería la gráfica de una función impar, es simétrica con respecto al origen, porque fíjense que toda esta gráfica, que sería la integral entre 0 y a, es igual, pero con signo opuesto, con signo menos, porque está en la parte negativa del eje, al área determinada por la integral entre menos a y 0. Entonces, si yo estoy integrando entre menos a y a, como estas áreas son iguales, pero esta es positiva y esta es negativa, estas dos áreas se anulan, digamos, y la integral me va a dar 0. Esto pasa si la función es impar. Y lo que dice la demostración es que f de t, supongamos ahora que tengamos un valor t acá, dentro de 0 y a. Por acá supongamos que este sea el valor t. F de t es esta ordenada. Bueno, y esto es igual a menos f de menos t, porque f de menos t, fíjense, en este caso es negativo. Con el signo menos me va a dar positivo, que coincidiría con este valor. Por eso que si la función es impar, esta es la forma de explicitarlo. F de t es igual a menos f de menos t. También se puede poner este signo menos acá. Entonces me va a quedar que f de menos t es igual a menos f de t, que también sería lo mismo. Si este signo menos lo ponemos acá, voy a tener que f de menos t va a ser igual a menos f de t. Lo usamos de acuerdo a cómo uno lo está necesitando en ese momento. Bueno, ¿cuáles serían los ejemplos de funciones pares y de funciones impares que ustedes conocen? De funciones pares, acá es el coseno trigonométrico, t a la n con n par, por ejemplo, t al cuadrado, t a la cuarta, son funciones pares. El módulo del seno de t es una función par también. Y ejemplos de funciones impares que ustedes conozcan, el seno
El seno trigonométrico real es una función impar, t a la n con n impar, por ejemplo, t al cubo, o la gráfica de la recta t, la gráfica lineal, ¿eh? Así que estos serían ejemplos de función par e impar. Una función par, entonces una función coseno, dentro de las trigonométricas, y una función impar y la función seno trigonométrica, seno de x. Bueno, ahora veamos algunas propiedades. Acá vamos a enunciar y vamos a mostrar dos que son de interés porque nos vamos a necesitar para algunas demostraciones que tenemos que hacer. Las propiedades, algunas son obvias, creo que ustedes ya las saben. Por ejemplo, que la suma de dos o más funciones impares es una función impar. Eso lo dijimos al principio, que es una función. Bueno, la suma de dos o más funciones impares es una función impar. El producto de dos funciones pares es una función par. Hasta ahí digamos que son obvias. Ahora, el producto de dos funciones impares es una función par, o sea que esta es la que vamos a detenernos para probar. Y el producto de una función impar y una par es una función impar. Muy bien, entonces tenemos una es la operación de la suma de dos o más funciones impares que nos da una función impar, y el otro habla del producto de entre funciones. Veamos la C, que el producto de dos funciones impares es una función par. Entonces, si f de t y g de t son dos funciones impares, es decir, f de t es igual a menos f de menos t y g de t es igual a menos g de menos t, de acuerdo a la definición que habíamos visto. Y se define una función h de t, que es el producto de la f de t por la g de t. Entonces, queremos averiguar cuánto vale h de menos t. Le pongo el signo menos acá. Esto sería igual a f de menos t por g de t, porque h de t es el producto entre estas dos funciones. Que equivaldría también a reemplazar t por menos t y en g de t, t por menos t. Pero f de menos t va a ser igual, acá por ejemplo hago eso que decíamos hoy, este signo menos lo pongo acá en este primer término, o en el primer miembro, entonces me va a quedar menos f de t. Y g de menos t va a ser, este menos también lo pongo acá, a menos g de t, que es lo que reemplacé acá, por eso puse la llave, menos f de t, menos con menos más, f de t por g de t, y esto es h de t. Con lo cual h de menos t es igual a h de t. Y esto es lo que cumple una función par. Por lo tanto, el producto de dos funciones impares me da una función par. Bueno, acá dice que queda 10 minutos, pero vamos a hacer otra reunión hasta terminar el tema. Y ahora veamos la otra propiedad, que era la de que el producto de una función impar y una par es una función impar. Entonces, ahora decimos sea f de t una función par y g de t una función impar. Es decir, como f de t es una función par, f de t es igual a f de menos t. Como g de t es una función impar, g de t va a ser igual a menos g de menos t. Y de vuelta definimos una función h de t que es el producto de f por g. Y ahora queremos ver cuánto vale h de menos t, así como hicimos antes. Entonces, hacemos t por menos. Cambiamos t por menos t, y lo mismo acá, t por menos t y t por menos t. Ahora, por definición, f de t es una función par. Entonces, f de menos t va a ser igual a f de t, reemplazo directamente. Y como g es una función impar, g de menos t va a ser igual a menos g de t. Otra vez de vuelta, este signo menos lo pongo acá adelante, ¿bien? Entonces lo reemplazo por menos g de t, que es lo que hice acá. Bueno, acá tengo más por menos, menos, y f de t por g de t lo dejo acá, y esto es una h de t. Entonces, h de menos t es igual a menos h de t. Y esto es lo que cumple la definición de una función impar, por lo cual el producto de una función impar, o par por una función impar, lo mismo decir par por impar, impar por par, me da una función impar. Así como el producto de dos funciones impares me da una función par. Y por supuesto, el producto de una función par con una función par es una función par. Bueno, y ahora veamos cómo le afecta esa simetría que nosotros vimos que tiene la función periódica
analizando si es par o impar. ¿Cómo afecta a su serie de Fourier? Esto nos va a permitir, con solo una observación visual, poder saber qué coeficientes van a estar presentes en la serie y no ponernos a calcular con las integrales perdiendo tiempo, digamos. Entonces estudiaremos algunas propiedades de las funciones periódicas que derivarán en reglas que simplifiquen la evaluación de los coeficientes. Observar ciertas propiedades de simetría nos permite tanto decir cuáles términos están ausentes, o sea, van a ser nulos en la serie de Fourier de la función, como simplificar las expresiones que determinan los coeficientes restantes. Ahora vamos a ver a qué se refiere con simplificar. Entonces, utilizando las propiedades de las funciones pares e impares, que vimos acá, en este párrafo 431, estas, y las integrales que nos permite calcular los coeficientes de la serie de Fourier, que serían 7a, 7b y 7c, tenemos. Si ft es una función periódica par de periodo t, entonces a su n se calcula con esta expresión, pero como f de t por el coseno de n omega 0 t, el producto de una función par por una función par es otra función par. ¿Sí? ¿Era una pregunta o se escuchó nomás? Bueno. ¿Y se acuerdan por el grafiquito que decíamos que la integral entre menos t sobre 2 y t sobre 2 de una función par? Porque acá tengo una función par, el coseno es una función par. El producto de la función par por otra función par me da toda una nueva función que es par. Y habíamos visto que si la función era par, la integral entre, acá me pasé mucho, la integral entre menos a y a de una función par es 2 veces integral entre 0 y a de f de t diferencia de t. Y esto es lo que se hace acá, porque obedece a esta gráfica. Entonces, integrar entre menos t sobre 2 y t sobre 2 una función par equivale a 2 veces la misma integral, pero entre 0 y t sobre 2. Y todo lo otro queda igual. Esto es lo mismo que 4 sobre t por la integral entre 0 y t sobre 2 de f de t coseno de n omega 0 t diferencia de t. Y el a sub 0 también cambia en la misma proporción, porque acuérdense que si n vale 0, esto me queda 1 y esta es la fórmula del a sub 0. O sea que directamente hacemos n igual a 0. Ahora, con el coeficiente b, ¿qué pasa con los coeficientes b? Tengo una función par con una función impar, porque el seno decíamos que era una función impar. El producto me da una función impar, y la integral de una función impar entre menos t sobre 2 y t sobre 2, como tiene simetría con respecto al origen, esta sería la gráfica, esta área se anula con esta área, y la integral me da 0, como dice acá. Por lo tanto, el coeficiente b sub n, si la función impar, si la función es par, perdón, es 0. Si la función es par, perdón, estamos en esta situación, pero al multiplicar una función par por el seno, que es una función impar, el resultado de la multiplicación de una función par por el seno, que es una función impar, me da que la función que estoy integrando ahora es una función impar. Por eso le mostré este resultado, y ahí me da 0. Por lo tanto, el coeficiente b sub n de una función par es 0. ¿Qué es lo que dice acá? 0. Con lo cual la serie de una función par me va a quedar a sub 0 sobre 2 más la sumatoria de a sub n por el coseno de n omega 0t, ya que los b sub n son nulos. Esto es lo que se llama una serie en cosenos. Entonces, el desarrollo en serie de Fourier de una función periódica par, ft, con periodo t, contiene solo términos en cosenos y una constante que es justamente el valor medio. Bueno, ahora analicemos qué pasa con los coeficientes y con la serie si la función f de t es una función impar. Si es una función impar, o sea, una función periódica de periodo t, pero impar, tenemos que la sub n que se calcula con esta expresión, pero ahora tenemos una función impar multiplicado por el coseno que es par. El producto me va a dar una nueva función
que va a ser impar. Y estamos de vuelta en la situación de que es simétrica con respecto al origen. Por lo tanto, la integral da 0. Ahora, ¿qué pasa con el cálculo del b sub n? El b sub n va a ser 2 sobre t por la integral entre menos t sobre 2 y t sobre 2 de una función impar por el seno, que también es una función impar. O sea, tengo impar por impar. Y habíamos visto que el producto de una función impar por otra función impar nos da una nueva función, que sería todo el integrando, que es una función par. Como es par, es simétrica con respecto al eje vertical, con lo cual es lo mismo que integrar entre menos t sobre 2 y t sobre 2, es lo mismo que 2 veces la integral entre 0 y uno de los extremos, y t sobre 2, que es lo que se hace acá. 2 por 2, 4, o sea que me quedaría de esta manera la integral que nos permite calcular el coeficiente de sub n. Pero el a sub n es 0, y si el a sub n es 0, también el a sub 0, porque acuérdense que el a sub 0 sería el caso particular donde n vale 0. Si n vale 0, tengo que el coseno de 0 es 1, o sea que me queda directamente la fórmula del a sub 0. Entonces la serie va a ser el desarrollo en serie de Fourier de una función periódica impar f de t con pedido t mayúscula, contiene solo términos en senos, y es lo que se conoce como una serie en seno, sumatoria de b sub n por el seno de n omega 0, nada más que eso. Bueno, ahora hay otras simetrías también, pero con lo menos que sepamos cómo la simetría de las determinadas funciones periódicas con respecto a si es par o impar, modifica, ¿no es cierto?, cuál es la serie. Si la función es par, es una serie en coseno; si la función es impar, una serie en seno, y el por qué sucede esto. Con lo cual hay coeficientes que ustedes ya con solo hacer una inspección visual de la función ya pueden decir el coeficiente a sub n va a ser 0 o el coeficiente b sub n va a ser 0. Si el a sub n es 0, el a sub 0 también suele ser 0. Otra forma de la serie de Fourier, ya se va a cortar, así que vamos a hacer una nueva reunión para comenzar acá este punto. No sé si tienen alguna pregunta para hacer ahora o cuando arrancamos la próxima reunión, ahora cuando se corte.